Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 5 de febrero del 2024. Hoy empezamos una nueva etapa en la vida de Comité de Lectura, enfocada en amplificar nuestro impacto y llegar a más gente a la que podamos informar con rigor y objetividad, al tiempo que seguimos trabajando en fortalecer el sentido de ciudadanía y los valores democráticos en el país. El cambio principal que arranca desde hoy es que nuestros podcasts de noticias van a estar abiertos en las cuentas de Comité de Lectura para que cualquier persona pueda escucharlos. Eso también significa que ustedes pueden sentirse en la libertad de compartirlos con quienes deseen. De hecho, nos ayudaría mucho si lo hacen. Este es un paso importante, pero riesgoso para nosotros, porque si bien hemos conseguido que este cambio sea financiado en parte por nuestros accionistas, necesitamos conseguir que la mayor parte de ustedes decida mantenerse o convertirse en suscriptores pagantes y que así podamos asegurar la sostenibilidad financiera de este emprendimiento social. Quienes se mantengan como suscriptores pagantes seguirán recibiendo o empezarán a recibir nuestro servicio premium, es decir, envíos personalizados de nuestros contenidos por WhatsApp y acceso gratuito a los eventos virtuales que vamos a hacer quincenalmente, nuestros miércoles de debate que muchos de ustedes conocen y aprecian, y a nuestros eventos semestrales que sí van a ser presenciales. Yo voy a ir escribiéndoles en estos días a aquellos de ustedes que tienen suscripciones vencidas para que consideren renovarlas, porque, como les digo, necesitamos que esto ocurra para poder sostenernos como emprendimiento. Recuerden que la suscripción a Comité de Lectura tiene un precio muy simbólico, 120 soles anuales, pero apreciamos muchísimo a quienes nos apoyan de esa manera, sean personas u organizaciones, porque esa comunidad es la que permite que podamos seguir haciendo nuestro trabajo y ampliando nuestro impacto. Muy bien, vamos con las noticias de la política y empiezo hoy con una noticia internacional. En las elecciones presidenciales en El Salvador, el actual mandatario Nayib Bukele se proclamó reelegido con más del 85% de los votos. La Cancillería peruana felicitó esa reelección en un tuit en su cuenta de X, lo cual ha generado polémica en las redes porque Bukele estaba constitucionalmente impedido de postular a la reelección y sin embargo lo hizo igual, como lamentablemente ha pasado muchas veces en países de la región, incluido el nuestro en los 90. El propio Bukele señaló que haber sido reelegido con ese porcentaje de votos es, abro comillas, récord en toda la historia democrática del mundo, cierro comillas. Y lo que le hicieron notar es que El Salvador ya no es parte de la historia democrática del mundo, no solo por esta reelección inconstitucional, sino por otras medidas violatorias del Estado de Derecho que ha tomado el gobierno de Bukele para enfrentar a la delincuencia. Y sin embargo han sido medidas efectivas o percibidas como efectivas, lo que le ha permitido a Bukele pues, tener el respaldo de un 87% de los votantes de su país y obtener la abrumadora mayoría de los escaños en el Congreso salvadoreño, que esto último también es el resultado de reformas muy cuestionables para reconfigurar el mapa electoral y así favorecer precisamente al partido de Bukele, lo que en inglés se conoce como gerrymandering. El Salvador es un caso paradigmático, no el primero ciertamente, pero uno muy visible de cómo democráticamente, es decir, con respaldo popular, un país puede decidir o convalidar que se destruya una democracia, porque sustituye o lo que sustituye a lo anterior es algo que se percibe como más efectivo y conectado con las necesidades del ciudadano promedio que lo anterior, lo que el politólogo Daniel Sobato ha calificado como la, entre comillas, eficracia, un régimen autocrático y autoritario que o de entre comillas mano dura, como se diría aquí, que es efectivo en lograr algo que la democracia en apariencia no ha podido conseguir, vale decir, vencer a la delincuencia. Las realidades no son 100% comparables, pero El Salvador pues, es el espejo hacia donde estaríamos o podríamos estar yendo como país, en el caso peruano, si es que no logramos que la democracia sea efectiva en la lucha contra la delincuencia, y esto sin duda debe preocuparnos. Vamos ahora con noticias del plano local. Lo principal que he visto anoche en los programas dominicales es la cobertura del caso del expresidente Martín Vizcarra y las revelaciones de una presunta organización criminal que él habría liderado y que cobraba coimas a cambio de adjudicar obras en el ámbito del Ministerio de Transportes. Lo que más me ha llamado la atención es un reportaje en Punto Final de Latina que entrevista por separado a Vizcarra y a su amigo moqueguano Hugo Misac, sindicado como su supuesto testaferro, quien estaba a cargo de administrar las coimas que presuntamente recibía el primero, y muestra claramente contradicciones entre lo que ambos dicen. Vizcarra afirma que sí visitó la casa de Pueblo Libre, donde se juntaban sus amigos moqueguanos, donde la fiscalía cree que se tramaban las acciones de la presunta organización criminal,
pero Vizcarra dice que solo fue a recibir, entre comillas, una encomienda de paltas, mientras que Misat dice que Vizcarra nunca visitó la casa y que nunca le entregaron nada. Luego, Vizcarra dice que tuvo una conversación con Misat porque este lo llamó a decir que quería trabajar en el sector público y al poco tiempo fue contratado como asesor en Provías descentralizado, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes, donde la Fiscalía cree que se adjudicaron obras a cambio de sobornos, mientras que Misat dice más bien que nunca conversó con Vizcarra para que lo pusieran en ese cargo. Claramente uno de los dos está mintiendo aquí, o los dos en diferentes temas. Ya Vizcarra tiene un largo historial de mentiras, por ejemplo las relacionadas a su vacunación en secreto y al hecho de que supuestamente era parte de, o él decía ser parte del ensayo clínico de Sinopharm, lo cual no era cierto, hasta pues los temas de su infidelidad que también se hicieron conocidos. Dicho sea de paso, en El Comercio hay un informe de la unidad de investigación que muestra con detalles lo que ha podido reconstruir la Fiscalía de la participación de Misat en este supuesto esquema de cobro de coimas a partir de dos testimonios de personas cuya identidad se mantiene en reserva. Parecería que estos testigos son las personas frente a las cuales Misat se jactaba de estar gestionando el dinero del, entre comillas, hombre, es decir, de Vizcarra, quien pidió que Misat sea contratado como asesor según El Comercio, fue el entonces ministro de Transportes, sucesor y mano de derecha de Vizcarra desde que fue gobernador regional de Moquegua, Edmer Trujillo. Lo que no sabemos a ciencia cierta es si uno de los testigos o colaboradores eficaces de la Fiscalía es hoy el detenido, digamos, Carlos Revilla, el entonces director ejecutivo de Provías descentralizado, quien supuestamente le llevaba a Vizcarra a Palacio maletines cargados de dinero. En otro informe de la Unidad de Investigación del Comercio veo que se estima en 3.6 millones de soles las coimas que supuestamente habría dado el empresario Luis Pasapera Adriancén al gerente de obras de Provías descentralizado, Alcides Villafuerte, también parte de la supuesta organización criminal de Vizcarra, a cambio de tres obras valorizadas conjuntamente en 274 millones de soles. Si le suena familiar este nombre de Luis Pasapera es porque también está implicado en casos de presunta corrupción vinculados al gobierno de Pedro Castillo, también en Provías descentralizado. En la República, mientras tanto, veo más detalles con los nombres de los trabajadores de Palacio, inclusive un subjefe del ejército que habrían ejecutado la decisión supuestamente de Vizcarra de apagar las cámaras cuando lo visitó Revilla. Esos testimonios también son clave. Según recuenta la República, fueron tres las supuestas entregas de dinero a Martín Vizcarra en Palacio entre el 2018 y el 2019, así que hay que saber si es que hay más personas que pueden confirmar efectivamente que llegó Revilla y que se quiso ocultar, digamos, su presencia en Palacio. Hay que recordar aquí que Vizcarra no puede ser incluido en las investigaciones y en los operativos que ha llevado a cabo digamos, el equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder, a personas como Revilla y otros, porque un expresidente de la República solo puede ser investigado por el fiscal de la Nación en funciones, de modo que estamos a la espera de que el actual fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, pueda tomar acciones en este caso. Sin embargo, como he visto decir a más de una persona, por mucho menos otros políticos u expresidentes ya cumplían pues mandatos de prisión preventiva. Ok, otra cosa que nos hemos enterado anoche por los dominicales es que Fray Vázquez Castillo, el sobrino de Pedro Castillo, que acaba de entregarse a la justicia luego de estar 2 años prófugo, habría estado en Venezuela, en la zona fronteriza con Colombia y Brasil, según reveló Cuarto Poder, y que Vázquez Castillo sostuvo como 10 reuniones virtuales con la Fiscalía para negociar su entrega, en las cuales participaron la fiscal Marita Barreto, jefa de FICOP, y el coronel Harvey Colchado. Luego ha habido en Panorama una denuncia muy seria vinculada a otro escándalo de apropiación ilegal o robo de gasolina en el cuartel general del Ejército, en el Pentagonito, todo lo cual ha sido puesto en evidencia por un valiente sargento de nombre Marco Antonio Aucatoma, a quien habría que garantizarle, por supuesto, de inmediato seguridad. La persona a la que denuncia como cabecilla de este esquema de robo de gasolina es el comandante Jimmy Grandes Sánchez. El reportaje muestra con mucho detalle cómo es que los operadores de Grandes Sánchez hacían pues para llevarse ilícitamente la gasolina, lo cual Aucatoma pudo incluso capturar en video. Ok, voy con algunas noticias que les menciono muy rápidamente. El expresidente Pedro Castillo fue trasladado el viernes pasado a un hospital de salud por una descompensación que sufrió en el penal de Barbadillo. Se le diagnosticó dolor torácico osteomuscular, según leo en El Comercio. Ya ha sido dado de alta y está de vuelta en su celda.
En el caso de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, veo que la Fiscalía ha pedido apercibimiento, es decir, que la lleven de grado fuerza a su audiencia judicial, porque Villarán no acudió al control biométrico que le tocaba en noviembre del año pasado por mandato impuesto en el marco de las investigaciones que se le siguen por haber recibido presuntamente coimas de Odebrecht y OAS para financiar su campaña frente al pedido de revocación en su contra. En noticias político-partidarias veo que Flor Pablo ha renunciado a su militancia en el Partido Morado porque dice estar en desacuerdo con la falta de sentido de urgencia que percibe en la dirigencia del partido para consolidar un, entre comillas, centro democrático, según cita El Comercio. Recordemos que Flor Pablo fue voceada en algún momento como posible candidata presidencial del Partido Morado. Seguramente su salida va a generar especulación relacionada a esto último. En el Congreso hubo una denuncia en punto final de Latina respecto de dos parientes de la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, que han sido contratados en distintas áreas del Congreso. La conviviente de su hermano está en la oficina de mensajería del Congreso y la hija política de su medio hermano en la oficina de cooperación internacional. Portalatino ha dicho que no estaba enterada o que no son, en todo caso, sus familiares cercanos, lo cual es difícil de creer el que no haya estado enterada porque la segunda persona también trabajó con ella cuando fue ministra de Salud. Una noticia importante de la semana pasada es que el Poder Judicial anuló el proceso que había iniciado el Congreso para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, diciendo que no existe una tipificación de qué constituye una falta grave o una causa grave en lo que aplica a este caso, que no habiendo tipificación no se puede sancionar y que en todo caso le corresponde al propio Congreso aprobar una ley para tipificar qué se consideraría falta grave o causa grave en lo que respecta a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, no le está diciendo al Congreso que no puede destituirlo, sino que para hacerlo, primero debe emitir una ley que diga qué se entiende exactamente por falta grave. Por esta razón, declara fundada la acción de amparo presentada por los miembros de la Junta. Y si bien el Poder Judicial dice que el Congreso puede seguir investigando, no puede hacer efectiva una sanción hasta que no haya resuelto pues, este tema de la tipificación que les comenté. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero quisiera compartir una pequeña reflexión personal. Ayer nos tocó enfrentar una pequeña tragedia en casa. La gatita que habíamos adoptado hace un año falleció repentinamente. Fuimos testigos de sus últimos respiros. Todos hemos quedado, por supuesto, desconsolados, sobre todo mis hijos, a quienes les cuesta mucho entender por qué ha ocurrido esto. Y por supuesto no hay explicación que uno pueda dar o que pueda dejarlos tranquilos y por tanto solo queda enfrentar la situación de la mejor manera que uno pueda como familia. Pero al comentar ayer sobre este tema en una de mis cuentas en redes sociales pude ver lo rápido que empatizó mucha gente con lo que estábamos pasando, porque muchísimas personas han pasado pues por el trance de que se les muera una mascota. A veces repentinamente como a nosotros, a veces un compañero o compañera de muchísimos años con el que uno ha crecido. Lo que me maravilla, digamos, en estas circunstancias es cómo la empatía no sabe o no conoce de ideologías. Yo sé muy bien dónde están parados mis amigos en cuanto a sus preferencias políticas y, sin embargo, esa parece ser una variable irrelevante cuando se trata de mostrar compasión, cuando la tragedia de alguien más nos toca pues una fibra. Todos o casi todos podemos conectar con una situación trágica como la que nos tocó vivir a nosotros, aunque no estén pasando por esa misma situación en ese mismo momento. Simplemente somos capaces de imaginar y de hasta sentir el dolor ajeno como si fuera propio. Fíjense que de todas las cosas extraordinarias que tenemos los seres humanos, esa quizás sea la más extraordinaria de todas, la que le da sentido a la vida porque nos hace ver que estamos o podemos estar todos conectados en la alegría y también en el dolor de los demás. Realmente nos tenemos pues los unos a los otros y ese es uno, digamos, a veces uno mismo, digamos, es el que tiene que definir hasta dónde quiere que llegue su círculo de empatía, sea pues solamente con los familiares o amigos o con extraños cuya humanidad, digamos, en cuya humanidad nos sentimos reflejados. Los seres humanos vamos a sufrir, eso es parte de la vida, todos lo sabemos, no podemos evitarlo, pero no tenemos por qué sufrir solos. Mientras más de nosotros reconozcamos en los demás, más acompañados vamos a estar pues, en nuestro sufrimiento. Un abrazo grande para todos ustedes, con todos nuestros defectos, tratemos pues siempre de ser las mejores personas que podamos ser. Buena semana para todos y ya nos escuchamos pronto. Adiós.